Volvamos a la UM, aspectos legales y jurídicos. ¿Qué son datos personales? Cuando hablamos de datos personales, nos referimos a toda aquella información asociada a una persona y que permite su identificación. ¿Cómo se recogen los datos personales? Los datos personales conforman la información necesaria para que una persona pueda interactuar con otras o con una o más empresas y o entidades, para que sea plenamente individualizada del resto de la sociedad. ¿Qué tipos de datos hay? Dato público. Es el dato que la ley o la constitución política determina como tal. Dato semiprivado. Es el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular, sino a cierto sector o grupo de personas. Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada solo es relevante para el titular de la información. Dato sensible. Es el dato que afecta a la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación. La protección de datos personales a través de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 se desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, suprimir, actualizar y rectificar todo tipo de datos personales recolectados, almacenados o que hayan sido objeto de tratamiento en bases de datos en las entidades públicas y privadas. Siendo el derecho que la Corte Constitucional definió otorgar la facultad al titular de datos personales de exigir de las administradoras de estos datos el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de los datos, así como la limitación en las posibilidades de su divulgación, publicación o cesión. También el manejo de datos personales está regulado por la Ley 1266 de 2008, habeas data, parcialmente reglamentada por el Decreto 1081 de 2015, por la cual se establecen las disposiciones generales de la habeas data y se controla el manejo de la información que se encuentra en bases de datos personales. De igual manera, se nombran los entes participantes en el proceso de recolección de datos como el usuario, el operador de la información, el titular de la información y la fuente de la información, así como los derechos y deberes de estos últimos dos, basándose en principios de la administración de datos como la veracidad, la seguridad, la temporalidad de los datos y la confidencialidad. La Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia establece en la Resolución 440 de 2019 del 30 de mayo la política de tratamiento de datos personales de la Universidad Nacional de Colombia y los responsables por su implementación, la cual determina que las medidas serán aplicables a los datos personales registrados en archivos o cualquier base de datos de la universidad cuyo titular sea una persona natural. Específicamente, la resolución indica que los datos personales podrían ser recolectados y tratados para construir estadísticas e indicadores para la toma de decisiones institucionales y la transparencia institucional. Aspectos legales en cuanto a las alternativas. Cámaras de vigilancia. El 24 de abril de 2020 se aprobó mediante el Decreto Supremo número 007-2020-IN el reglamento del Decreto Legislativo número 1218, que regula el uso de las cámaras de videovigilancia y de la Ley número 30.120, de apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Sensores. Al ser un conteo de personas donde la identidad del individuo no se ve involucrada, no es necesaria una ley o artículo para controlar el manejo de datos por parte de los dispositivos. Para el desarrollo de la aplicación se debe tener una serie de requerimientos tanto a la hora del desarrollo como a la hora de la instalación de la app por parte del usuario y estas son: acceso a permisos y ejecuciones en segundo plano, protección jurídica de las apps, acuerdos previos al desarrollo, cumplimiento de las políticas en las tiendas de aplicaciones, política de privacidad, términos y condiciones. En Colombia aún no hay una ley o artículo que regule el desarrollo de aplicaciones. Hay un proyecto de ley por parte de estudiantes de la Universidad del Externado, el cual consiste en la protección de la propiedad intelectual dentro de las aplicaciones. Para la realización del proyecto, se pretende generar un contrato de prestación de servicios con el beneficiario, en este caso, la Universidad Nacional de Colombia.
Para esto, el proyecto estará inscrito a la Cámara de Comercio de Antioquia con el nombre de Volvamos a la UNE. El representante legal será Juan Pablo Correa Marín, el cual se hace responsable de todas las actividades y acciones adscritas a la empresa. Los derechos del titular de la información y los deberes de la empresa como operadora de estos datos son los establecidos en la Ley 1266 de 2008, específicamente en los títulos 2 y 3. Para la realización y el correcto funcionamiento del proyecto, se solicitará a todos los interesados de ingresar y disfrutar de las zonas comunes de la universidad aceptar de forma escrita, por medio de un formato asesorado por el personal jurídico, el tratamiento y uso de datos personales. Se entiende en conformidad con la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario 1377 de 2013 que la imagen es un dato personal. Muchas gracias.